En Keller Williams CPI llevo 2 años y medio aproximadamente. Yo he estudiado arquitectura técnica, terminé en un momento muy bueno, estuve allí hasta el 2008, estuve trabajando en obra hasta el 2008, que entró la crisis, la empresa cerró, me puse como autónoma hasta el 2011 que fui mamá y ya dije pues voy a dedicarme a ser mamá. Y estuve siendo mamá hasta el 2015, cuando me incorporé a CPI. El premio bronce es un premio que nos dan a los que hemos facturado una cierta cantidad, entre un rango de cantidades. Begoña Pérez. Begoña Pérez. Keller Williams CPI Gestión. Valencia. Bueno, buenas noches a todos. Ya veis que no soy Begoña, obviamente. Me ha dicho que bueno, el resultado de este premio es la perseverancia, la tenacidad, es una luchadora nata y que bueno, que es consciente que estar en estos puestos a partir de ahora va a ser cada vez más difícil porque se están formando excelentes profesionales y sobre todo mejores personas. Entonces nada, dar las gracias a todos, al Market Center, a Piedad, a todos los compañeros. Y nada, que espera estar el año que viene aquí también y disfrutar con vosotros. Así que nada, muchas gracias a todos. Bueno, yo soy muy perseverante. Yo cuando quiero algo, pues insisto, ¿no? Soy muy insistente, a mis clientes se lo digo, porque les llamo una y otra vez. Yo hago mucho seguimiento a mis clientes. Si tú haces una llamada, te dicen que no, haces una segunda llamada, te dicen que no, y pasas, pues ya no se van a acordar de ti. Pero si tú haces una llamada y otra llamada y otra llamada y un WhatsApp y un email y te pasas por su casa, ¿sabes? Aunque te digan que no, para mí es un no de momento. Entonces eso yo creo que es una cualidad que tanto en mi vida personal como en la profesional, no he de opinión ahí. Lo quiero, pues voy a ello. Yo he sido una persona que siempre ha mirado ha tenido bastante empatía con los demás. Pero aquí en Keller Williams nos han enseñado, nos han formado que el cliente es lo primero y que hay que escucharle, ¿no? Y al final, no sé, tienes que entenderle, tienes que apoyarle y saber por qué está vendiendo, ¿no? Y entonces podrás ayudarle mejor. O sea, ser agente inmobiliario no solamente es enseñar pisos, sino es ayudar a las personas a llegar al objetivo que ellos quieren. En este caso es vender una vivienda. ¿Por qué quieren venderla? ¿Cómo realmente puedes ayudarle? La empatía, sobre todo, ¿sabes? Yo me he hecho más empática, no sé si se dice así, más empática.